Ahora vamos a escuchar. Bueno, a ver, ajustes, estafas, coimas, corrupción, violencia, deuda y ahora también narcotráfico. Son realidades de un gobierno que en tan solo un año y medio nos dejó a merced de Estados Unidos. A su vez, el golpe de mercado está a la vuelta de la esquina, al igual que las elecciones. Por eso el equipo económico partió fugazmente rumbo a Washington para acelerar un nuevo rescate financiero que posibilite mantener la gobernabilidad y evitar un desenlace que ya a esta altura va a ser estrepitoso. Bueno, y para hablar justamente de todos estos temas, por suerte está un amigo del otro lado que nos banca, porque le dijimos y media que le íbamos a llamar, mirá la hora que lo estamos llamando, le vamos a dar los minutos que corresponden como debe ser. Así que bueno, lo tenemos en línea a Julio Gambina, él es economista y doctor en Ciencias Sociales de la UBA, a quien tenemos el gusto de charlar con él. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo te va? Pablo Yumato te habla. ¿Qué tal, Pablo? Un gusto compartir con ustedes, aunque sea unos minutos después de lo previsto. Yo sé que sos un profesional, así que por eso te pido disculpas. Que no, a mí tampoco me gusta, me digan tal hora y que me llamen más tarde. No, así que no bueno, pasa nada, no pasa nada. Vamos a charlar. Peor es que te reciban a huevazos y empujones. Sí, como en Santa Fe, tenés razón. Sí, qué complicado que está todo. Vergüenza ajena este gobierno, ¿no? Vergüenza ajena. Pero bueno. Así es. Bueno, justamente, ¿cómo lo ves vos, no? Y sobre todo, más allá de cómo ves vos al gobierno, ¿cómo pensás que es la mirada del establishment local, internacional, que apostaron mucho a este loco psiquiátrico y la verdad que se está desmoronando esta historia? ¿Cómo ves la situación vos? Bueno, es interesante porque hay una gran incógnita, que es qué pasa con la sociedad. ¿Qué pasa con la población? Vos me estás preguntando otra cosa. Sí. Pero yo te contesto... Lo que vos quieras. No tanto lo que yo quiera, sino cuál es mi preocupación. A ver, dale. Porque en primera vuelta y en segunda vuelta, en su momento, para llevarlo a la presidencia. Y eso todavía se mantiene en un grado importante. Vamos a saberlo recién cuando tengamos el resultado electoral de este medio término. Digamos, las encuestas no son muy creíbles, las opiniones son muy diversas, todavía persiste una opinión muy crítica al gobierno anterior. Por lo tanto, el problema de crisis económica y política que tiene el actual gobierno, bueno, puede generarnos sorpresas, vaya a saber de qué tipo. En el último tiempo, antes de las elecciones de la provincia de Buenos Aires del 7 de septiembre, un tema era el ausentismo. Sí. En la provincia de Buenos Aires también hubo ausentismo importante, pero mucho menos que en las elecciones provinciales que la antecedieron en este año 2025. Así que es una incógnita cuánto abstencionismo va a haber. Y luego, bueno, ¿cuál va a ser la orientación del voto? Ya no solo en la provincia de Buenos Aires, que es un dato muy importante, es casi el 40% de la elección nacional, sino que pasa en el interior. Ahí estábamos comentando contigo, bueno, lo recibieron muy mal en Tierra del Fuego, lo reciben muy mal en Santa Fe, pero no necesariamente convive la movilización de rechazo, de repudio a la política del gobierno con lo que expresan después las urnas. Pensemos que Javier Milei no lidera un partido político en sentido tradicional en la Argentina. En todo caso, recién ahora tiene un partido que está disputando en elecciones nacionales. Es un partido nuevo el que ha creado. Le fue mal en la provincia de Buenos Aires, sí y no. ¿Por qué digo sí y no? Porque el dato principal es que no logró lo que pretendía. Pero digo no porque salió segundo. Un partido que no existía y que no existe como partido en el sentido de que no tiene militancia, no tiene capacidad de gestar actos públicos. Y teniendo en cuenta el daño que está haciendo. No, claro, por eso digo, pero estoy tratando de arrimarme a un problema que es difícil de cuantificar, por eso digo, a lo mejor todo lo que estoy diciendo no pasa nada y las elecciones del 26 de octubre son un repudio generalizado. Ahora, habrá que ver también cuáles son las opciones que tiene el electorado. Por un lado, los que apostaron a Milei
porque estaban desencantados con el gobierno anterior, yo pondría en duda que los que antes votaban peronismo, desencantados que votaron a Milei, ahora vayan a votar al peronismo. E incluso, te diría, votarían a la izquierda que aparece, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, con un nivel de votación más que importante, superando elecciones anteriores, cuando incluso la izquierda ha abierto sus listas a sectores de izquierda no trotskistas, lo cual es una novedad importantísima. Vuelvo a decirte, por las dudas, y abro el paraguas, que son muchas las especulaciones que estoy poniendo en discusión. Sí. Hay una crisis de representación política en la Argentina muy fuerte, muy fuerte. Alguna vez hemos hablado contigo, hace unos cuantos años la población era peronista radical, esa era la división que había más importante. Sí. Luego, claro, se coló una organización del sistema político de tipo bicoalicionista, lo que una liderada por el kirchnerismo, otra por el macrismo, pero que en su interior había de todo, radicales, peronistas, se están escindiendo, comunistas. Claro. Bueno, y en el 2023 apareció una tremenda novedad. Ya no solo como en el 2015 un no peronista, no radical llegó a la presidencia, es la primera vez con Macri que llega un no radical, un no peronista a la presidencia, y ahora esta sorpresa del 2023 que hay que ver, y con los pocos días que faltan, fíjate que está apostando al salvataje externo. Sí. Ya tuvimos un salvataje del fondo en abril, 20.000 millones de dólares en préstamos del Fondo Monetario, ahora el anuncio del swap de 20.000 millones de dólares y medidas que no sabemos, pero que el secretario del Tesoro dice tenemos todo dispuesto para apoyar el fantástico trabajo que lleva adelante Javier Milei. Sí. Y una foto en la Casa Blanca el próximo 14 de octubre. Parece que falta millones de años, pero eso es en muy poquitos días más. Sí, sí. Y eso se va a querer mostrar a lo que se llaman los mercados, a los grandes inversores, que hay una garantía detrás del gobierno Milei, que es la fortaleza de la potencia hegemónica del sistema mundial. Claro, con problemas, con contradicciones al interior de Estados Unidos, con confrontaciones internacionales, pero no hay que subestimar algo inusitado en la política contemporánea, que Trump y el gobierno estadounidense no le da apoyo a cualquiera. Fíjate que le está dando apoyo al Estado de Israel, por un lado, en el gran tema global, que es el genocidio en Gaza, y le está dando un apoyo por ahora más político que económico, pero el apoyo del Fondo Monetario de abril fue económico, y eso fue... Obvio. Hasta ahora 14.000 millones de dólares liberados. ¿No estarían por liberar esos 6.000 millones que faltan de ese préstamo inicial? Pueden liberar eso, pueden comprar bonos. Mirá, claro. Yo no subestimo, porque, a ver, para Estados Unidos, dicho así, como estamos en una conversación de café, se puede decir, para Estados Unidos es un vuelto. Sí, es verdad, es poquita. Vos pensás el nivel de deuda pública que tiene Estados Unidos. Estados Unidos ahora tiene el gobierno cerrado porque no tiene aprobación parlamentaria para emitir la deuda que quiera, para sostener el déficit fiscal que tiene, el déficit comercial. Pero bueno, eso es parte de la disputa política al interior de Estados Unidos. Pero Estados Unidos tiene una capacidad de gasto militar en todo el mundo superior al que le sigue, que es China. Tiene una capacidad de intervenir económica, políticamente a todo nivel. Por lo tanto, Argentina, desde el punto de vista de las efectividades conducentes, es muy poco dinero. Es mucho, por supuesto, para la lógica argentina. Pero más para nosotros. Te iba a decir algo, porque estaba escuchando hoy que existe la posibilidad de que Trump termine haciendo negocios con Lula. Obviamente en un formato un poco más estratégico y de igual a igual, me da la sensación, porque Lula no es Milei, no le va a regalar Brasil. Pero me da la sensación de que si a Argentina no le va muy bien y bueno, y Milei cae, vaya a saber qué pasa, bueno, el tipo va a seguir negociando con otros países sin ningún tipo de inconvenientes. Bueno, hace acuerdos con Xi Jinping. Vos pensás que la guerra de aranceles que lanzó en abril tenía un enemigo principal que es China. Sí. Bueno, con China sigue negociando. Sí, por eso te digo. Le ha aplicado
le ha aplicado aranceles sobresalientes a Brasil, Sí. Ha discutido con Canadá y México, que son sus socios no solo comerciales, sino geográficos. Bueno, le empujó a un país aliado como la India, aliado políticamente, lo empujó a los brazos de China y de Rusia en los BRICS, Claro. porque le aplicó aranceles superlativos. O sea, Trump es un personaje que está mostrando el deterioro de la democracia liberal, burguesa, tradicional, tal como lo hemos conocido en todo el mundo. Sí. La imagen democrática es Estados Unidos. Yo no estoy diciendo que eso sea la democracia, estoy diciendo que como imagen académica, intelectual, es Estados Unidos, el país democrático por excelencia. El país de la libertad, el país de la libertad. Exacto, la Estatua de la Libertad como imagen esencial. Simbólica, ahí totalmente. Claro, pero Trump hace lo que quiere. Trump en la gestión anterior instaló el tema de las sanciones unilaterales, que ha cambiado el panorama del sistema económico mundial. Claro. El mundo está lleno de sanciones unilaterales y no para Estados Unidos de aplicar sanciones unilaterales y va en contra de lo que dispone la propia justicia estadounidense, va mucho más allá de las atribuciones que tiene. Hace muy poco intentó destituir una directora de la Reserva Federal de Estados Unidos y no pudo, pero estuvo a punto de hacerlo. Echa a funcionarios públicos porque las cifras que dan no coinciden con él. Estoy dando todos estos ejemplos para mostrar que estamos en un momento político que lidera a Estados Unidos en el occidente capitalista, donde la democracia se la pasa por donde cada uno imagine, quiera, y va a una concepción autoritaria, que es lo que replica el gobierno de Javier Milei en la Argentina, gobernando con decretos de necesidad y urgencia, con un Congreso que le vota en contra un veto y el gobierno dice promulgo la ley pero no la aplico porque el Parlamento no me dice de dónde sacar los recursos, y es el mismo Poder Ejecutivo el que viene prorrogando hace 2 años el presupuesto. Y ojo, yo te diría hoy, no tengo seguridad que vayamos a tener presupuesto para el 2026, y todo será en función de cómo salgan las elecciones de octubre. Pero hay muchas incertidumbres. ¿Tiene vida un gobierno de estas características? ¿Puede cumplir su mandato real un gobierno así, manejándose de esta forma? Depende de lo que sea mandato real, porque... Bueno, hasta el 2027. Hasta el 2027. Eso es el mandato legal, no real. Está bien. No es para corregirte. Es que, a ver, es la forma de funcionamiento de la política en la Argentina. Milei lo que ha destapado es un consenso pasivo, vamos a llamarlo de este modo, de mucha gente reaccionaria en la Argentina que estaba escondida, que tiene un profundo antiperonismo y anticomunismo. Digo comunismo en el sentido general, antisocialismo, antiizquierda, antiprogresismo. Y por lo tanto eso ahora se ha agrandado. Y vos fijate, hay periodistas muy destacados, probablemente ensobrados, que cuando se discute el tema Esper, ¿qué dicen? Bueno, dice, pero fíjate que los anteriores también afanaban. O sea, la corrupción estaba antes y por lo tanto, ¿qué quiere decir eso? Que si antes había corrupción, la corrupción de ahora está menguada porque es un problema generalizado. No, toda la corrupción es incorrecta, es inadecuada. Por eso creo que no alcanza con decir que es un gobierno desastroso, sino que es un gobierno que vino con una tarea que por ahora la está llevando adelante y claro, ha generado tanta contradicción hasta con sectores que lógicamente deberían apoyarlo, como son los sectores gran empresarios. Pero este es un proyecto, creo que alguna vez lo dijimos contigo, que viene a reorganizar el capitalismo en la Argentina. Y en esta reorganización, por ejemplo, no entra el desarrollo industrial orientado al mercado interno. No. E incluso no entra el desarrollo industrial para una inserción siquiera subordinada en el mercado mundial. Es un capitalismo que viene para la
producción y exportación de bienes primarios sobre la base de inversiones externas, en un momento en que en el mundo hay una tendencia decreciente de las inversiones externas, no es solo hacia la Argentina, pero bueno, ese es el imaginario que viene diciendo en varios discursos Milei, ¿no? Yo no estoy haciendo ninguna deducción. Esta reorganización del capitalismo argentino, que la acompaña, entre otros, Sturzenegger, definido como el gran coloso, un funcionario que también talló en los tiempos de Macri. Son personajes que se reciclan, pero aquel proyecto que se intentó en la dictadura militar, que se avanzó en los años 90 y que pretendió potenciarse en el macrismo, bueno, es lo que hoy está funcionando en la Argentina, y por lo tanto lo que hay que pensar es, bueno, ¿cómo contesta la sociedad? Bien. Yo coincido contigo de que esto es una crueldad y un ataque a los derechos de la mayoría de la población argentina, pero la respuesta de la sociedad argentina todavía no tiene el volumen que requiere. Fue muy buena la última movilización masiva que hubo en apoyo al rechazo a los vetos en el Congreso, pero todavía no tienen la masividad de una tradición histórica de organización popular y movilización social que tiene la Argentina, porque existe todavía ese consenso pasivo en la política liberalizadora que hoy encarna Milei, y yo te agregaría esto, con mucha preocupación. Bueno, Milei puede no terminar los 4 años como vos consultás. ¿Y qué lo reemplaza? Porque el banco de suplentes se puso en movimiento. Sí, sí. Peronismo de derecha. Yo ya lo dije, peronismo de derecha, Schiaretti, Pichetto, Randazzo, Massa, cualquiera de esos. Pero no solo peronismo de derecha. Más grave todavía, vos pensás que la reunión de gobernadores, que incluso inauguró con candidaturas en la provincia de Buenos Aires y salió tercero, involucra a Puyaro, radical santafesino, peor que Milei, a Yarlora, peronista cordobés, y a Torres, pro de la región patagónica. Entonces, por eso te digo, no es solo peronismo de derecha o radicalismo de derecha, o el PRO, que es la derecha novedosa de los últimos años, sino todavía es el proyecto que el ex embajador estadounidense en Argentina le propuso en su momento a Rodríguez Larreta a Rodríguez Larreta y bueno, no me acuerdo a quién más, y a Massa, a Rodríguez Larreta y a Massa, para que ya antes de las elecciones del 23 pongan en funcionamiento un acuerdo político de gobernabilidad en la Argentina con los cambios estructurales. Y ahora, ojo, viendo lo que pasó... Déjame que te agregue una. Sí. Líderes muy importantes de lo que hoy se llama oposición vienen diciendo, cuidado, hay que adecuar el discurso y algunas cosas hay que hacerlas. Por ejemplo, la reforma laboral. Y la reforma laboral es una reforma reaccionaria. La reforma previsional es reaccionaria. Entonces, cuidado que los que hoy aparecen como opositores, no este banco de suplentes, sino los opositores, están planteando una adecuación a lo que esta época del capitalismo determina. Un dato más. Te voy a dar un dato más a esto que decís, la reforma laboral, que hoy voy a tratar el tema también. Y vos fíjate que los candidatos de la CGT para formar un triunvirato son todos dialoguistas, todos. Claro. Y la postura más confrontativa, esa está diluyéndose paso a paso. Entonces digo, se están... Bueno, de hecho, a las reuniones está yendo Gerardo Martínez. El Consejo de Mayo. El Consejo de Mayo está yendo el representante de la CGT, Gerardo Martínez, que a su vez está poniendo a dedo a un discípulo de él para que conforme ese famoso triunvirato. Entonces, digo, lo que estás diciendo vos, sí, se está pergeñando una salida evidentemente de derecha, pero para sostener un capitalismo mucho más hostil
a la sociedad de lo que mucha gente se imagina. Entonces, es lo que pasa en el mundo, es el capitalismo claro, de esta época. A ver, incluso rápidamente lo digo, esta época es una época de capitalismo delictivo. claro, sí. Cuando nosotros estamos descubriendo ahora el peso del narcotráfico, Pero es parte del sea capitalismo, claro. el triple femicidio Exacto. o los nexos con la política, lo que se está debatiendo en torno a lo de esperma, allá de cómo termine la justicia estadounidense o la justicia argentina interviniendo en el tema, una justicia que interviene según los intereses políticos, que encarcela a algunos políticos y a otros les perdona la vida en juicios que se postergan sine die. Lo que hay es una crisis política, de representación política muy fuerte, está en discusión el sistema político en la Argentina, lo que se llama democracia en la Argentina es lo que está puesto en discusión. Y por eso yo insisto siempre que el problema es que no hay alternativa. Yo te diría que hoy, entre el peronismo y la izquierda, que constituyen la mayoría, tomando la última votación de la provincia de Buenos Aires, suman más del 51% de los votos. Pero el peronismo no habla mucho con la izquierda, ni la izquierda Bueno, habla mucho yo te con iba a el decir, peronismo. preguntale a Miriam Bregman si quiere, bueno, si quiere unirse. pero, Te dice, te no, saca carpiendo. pero por Sí, eso, a eso. te digo, son las dos ecuaciones, ahora Exacto. tienen que ver con las formas de actuar en política cotidianamente. Ahora, Miriam Bregman, preguntada sobre el tema, dicen, yo no tengo problema en dialogar si es que compartimos la lucha callejera. Y la verdad es que no hay coparticipación de la lucha callejera, y dicho, en realidad la izquierda está en todas esas organizaciones. El peronismo no necesariamente protagoniza todas esas resistencias populares extendidas. Por eso es un debate estructural, sí, no sí, es, sí, sí, no es sí. lo que vos quisieras o lo que yo quisiera, Exacto. sino cuáles son las condiciones reales para darle cabida y estímulo y aliento a un proyecto alternativo. Alguna vez yo te dije, y lo sostengo, que así como no siempre existió el radicalismo hasta que existió, no siempre existió el peronismo hasta que existió, bueno, a lo mejor hoy no existe lo que tiene que existir para darle aliento a una perspectiva emancipadora en la Argentina propia de este tiempo histórico. Me gusta lo que estás planteando y justamente quizás sea la última pregunta de hoy. ¿Cómo ves esta salida? Vos la salida la ves en la calle, evidentemente. Sí, sí, no solo en la calle, A no ver. solo en la calle, sino en la organización de la vida cotidiana. Mirá, hay muchas cosas que existen en la Argentina y que la sociedad no sabe. Hay soluciones de vivienda que resuelve la población organizada de manera solidariamente, cooperativamente, autogestionariamente. Hay soluciones alimentarias, hay soluciones productivas. Hay infinidad de organización popular que resuelve la vida cotidiana. Pero que eso no se expresa en la política. Por eso no es solo la calle como lucha. A veces la gente imagina, cree que se trata de movilizarse. No se trata de luchas más luchas hasta el triunfo final, sino de organizar una cotidianidad alternativa que muestre al conjunto de la sociedad que se puede organizar un modelo productivo y de desarrollo totalmente distinto. En la Argentina, Sí. todos los días a mí me pudre, se discute cuánto tiene que valer el dólar, cuánto vale el dólar, si sube o baja el dólar, y yo quisiera estar discutiendo cómo hacemos la Argentina, un país especializado en la producción de alimentos, para que no haya hambre en la Argentina. No puede ser que en la Argentina haya pobreza. La discusión es si la pobreza es del 45-50% o del 30-32%. Sí. Mirá, el 25% o el 20% de pobreza es una cachetada para el tipo de país que tenemos, para la potencialidad de bienes comunes, la potencialidad de fuerza de trabajo, de inteligencia, de desarrollo científico-tecnológico. Es una vergüenza que en la Argentina haya más del 1% de pobreza. En la Sí. Argentina tendría que estar discutiendo otra cosa, no estar bueno, el disparate de hace unos días de regalarle 1.500 millones de dólares a 7 grandes transnacionales estadounidenses, chinas, europeas, algunas incluso de origen nacional. Es un disparate cuando vos tendrías que estar discutiendo cómo reorganizar el agro, la industria, las finanzas. Todavía tenemos la ley de entidades financieras de Martínez de Oz del 77. ¿Y cuántas legislaturas favorables tuvimos para modificar el régimen financiero? La deuda es el tremendo condicionante. ¿Por qué no discutimos eso? Hemos tenido mayorías parlamentarias que no se han animado a confrontar. Y el país que ha confrontado por la deuda es Estados Unidos. Yo siempre doy el ejemplo
de Estados Unidos cuando entra a Irak, cuando ocupa Irak en el 2003, declara odiosa la deuda tomada por el gobierno de Saddam Hussein, diciendo es una deuda odiosa, por lo tanto no se paga. No se paga, bueno, exacto. Si de deuda odiosa... lo planteé el sábado pasado eso. Muy bien. Bueno, pero no está en la sociedad, Pablo. O sea, son cosas que hablamos vos y yo y los cientos de miles que nos están escuchando. Yo sé que tu programa es muy escuchado, muy importante. Te agradezco. Pero la verdad es que no constituimos agenda, Pablo. Sí, es verdad. No es lo que está... No es lo que discuten los candidatos a diputado, a senador hoy, lamentablemente. Lamentablemente hasta te diría casi que no hay campaña. Totalmente. Julio, ha sido, la verdad, una clase académica lo que vos planteás cada vez que podemos charlar a través de este aire, ¿no? Así que bueno, te agradezco mucho por esta conversación y obviamente la vamos a repetir en cualquier momento. Un gustazo y nos encontramos en la plaza tomando sol, que está precioso. Por supuesto. Abrazo grande. Somos vecinos. Abrazo. Abrazo, chao, nos vemos. Hasta luego. Bueno, ustedes lo escucharon, era Julio Gambina, economista, doctor.